gestión del Ministerio de Transporte de la Nación. Está con nosotros un viejo conocido para la ciudad de Rosario, Diego Giuliano. ¿Qué tal, Diego? Andrés Canepa te saluda aquí en Buen Día Rosario. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Un gusto muy grande saludarlo esta mañana. Bueno, ayer una reunión importante en el Ministerio de Trabajo con la UTA también, bueno, distintos actores allí participando. Una tregua, al menos hasta el 17 de junio, vamos a tener colectivos, ¿no? Bueno, así es, ese fue el resultado de esta reunión que tuvo esta respuesta, ¿no? Hasta el 17 estamos, obviamente, con el servicio de los colectivos en el interior del país. Obviamente también, como decíamos, estamos en un debate acerca de cuáles son las condiciones de la paritaria que se traslada al interior del país en este tiempo, ¿no? Ahora, la paritaria era de 37,5%, lo que pedían al principio, ahora están pidiendo un 42%. ¿Cuál es la negociación que hay arriba de la mesa al respecto? Bueno, en verdad el Ministerio de Transporte en esto no es parte, simplemente estamos acompañando este proceso de negociación que hay entre trabajadores y en este caso empleadores. Por supuesto que intervenimos porque ustedes saben que hay un componente muy fuerte del Estado acompañando al transporte público de pasajeros a raíz de los subsidios que van dirigidos al interior, que tienen larga data y que también son necesarios de actualizar en algunos aspectos, sobre todo en el modo. Claro. Pero realmente me ha tocado a mí en esta primera semana, en estos primeros 3 días de secretario de Transporte, ponerme a analizar estos temas, a acompañar justamente a los trabajadores que han estado poniendo el cuerpo durante la pandemia. Es un sector que ha trabajado muchísimo, que ha tenido que justamente afrontar el riesgo de la pandemia de una manera muy directa. Y también es cierto que hay que mejorar la ecuación de transporte. El transporte ha cambiado. Veníamos con una problemática muy fuerte antes del 20 de marzo del año pasado y luego se han modificado los paradigmas del transporte. Siempre luchábamos, siempre trabajábamos para que la gente se suba al colectivo y mejore su ecuación. Y hoy en día sabemos que los municipios, las provincias, la nación, elaboramos protocolos para mantener distanciamiento, para que la gente no se contagie en los ómnibus. Esto ha modificado sustancialmente la fórmula del transporte. Ahora, cuando hablamos de aumentar subsidios, se va actualizando la tarifa de subsidios para el interior del país, pero siempre queda lejos de Buenos Aires. Hoy un boleto promedio en el interior sale 37 pesos y en Capital Federal 18. ¿Por qué hay semejante distorsión? Andrés, partimos de una línea de tiempo. En primer lugar, el transporte interjurisdiccional, que es el transporte urbano, que va de una provincia a la otra, o en el caso del AMBA, en la provincia de Buenos Aires, un transporte regulado y controlado por el Estado Nacional, que establece los trayectos, que establece la cantidad de pasajeros, que conoce y que puede saber la cantidad de pasajeros con la tarjeta SUBE, que Claro. conoce los kilómetros recorridos, la flota, la renovación de flota. Eso está en el ámbito de la nación. Y allí, por supuesto, hay una mayor participación del Estado porque es regulado y controlado por la nación. En el caso de las provincias o de las ciudades, la situación es distinta. El transporte es provincial y es municipal. Por supuesto que hay le diría un escalamiento en lo que es la participación, pero sigue siendo una disparidad muy grande. Claro. Porque en el año 2017 las provincias argentinas y el anterior gobierno nacional firmaron un consenso fiscal por el cual desaparecía prácticamente el subsidio al transporte del interior del país. Las provincias se hacían cargo completamente de eso, las ciudades en su caso, y era la relación del 98% de los subsidios iban al área metropolitana de Buenos Aires y solo el 2% al interior. Claro. Este es el cuadro del año 2017 y que recibimos apenas se inició la gestión del gobierno del presidente Fernández. Luego ha habido un escalamiento de ese subsidio y en términos reales se triplicó el subsidio nacional al interior. 20.000 millones, la pauta presupuestaria del Congreso de la Nación. El Congreso fija cuánto se puede pagar de subsidios al interior. Y eso que el Congreso fijó es un fondo de 20.000 millones. La situación actual amerita que consideremos esto.
dentro de la pauta presupuestaria o con las modificaciones que tengamos que hacer. Pero Julián, en verdad la situación es esa. La disparidad tiene un origen, tiene un trayecto, y dar vuelta a esa situación va a requerir un esfuerzo muy grande del gobierno nacional, pero también de los municipios y de las provincias argentinas, que sinceramente están colaborando muy fuerte con el tema del transporte en cada una de las jurisdicciones. Ahora, Juliano, fíjate que hablando con vos nos encontramos con una situación de hablar del gobierno nacional, del gobierno provincial, de los gobiernos municipales, de los subsidios. ¿Y las empresas qué papel juegan? Digo, porque acá hay gente que también está, en definitiva, ganando dinero con esto. Y cada vez que se quedan sin caja dicen yo no pago salarios y que me venga a salvar el Estado, ¿no? Bueno, es algo que tenemos que reconsiderar. La participación empresaria en el transporte es importante. Por supuesto que la crisis que significa la situación que vive el transporte, con una restricción de movilidad, con una dificultad para poder realizar los trayectos o los tramos normales, esto ha agudizado una crisis que venía de antes, que venía muy claramente de antes y que siempre requirió del soporte del Estado. El transporte tiene un sentido social y también tiene que tener un sentido federal, pero también tenemos que poner las cosas en su lugar. Esta situación de que los gobernadores de las provincias argentinas hayan firmado un consenso por el cual casi se eliminaba el transporte, en el caso del subsidio del transporte al interior, no era una cosa totalmente descabellada en ese momento para ellos, porque recibían otro tipo de aportes del Tesoro Nacional o fondos coparticipables para las provincias. Pero sucede que el transporte tiene un componente interjurisdiccional o de provincia a provincia, como les decía, y eso es regulado por la Nación y tiene trazabilidad. Y el transporte provincial es algo que se regula y se controla desde cada una de las provincias y de las ciudades y tiene una declaración jurada que hace, en este caso, a la Nación para poder cobrar los subsidios. Necesitamos tener trazabilidad, conocimiento de exactamente cómo se direccionan los subsidios, pero sobre todo tenemos que pensar hoy en el trabajador del transporte, que como decíamos ha puesto el cuerpo allí, obviamente sostener el sistema hasta tanto salgamos de esta situación pandémica que ha cambiado las reglas de juego en todo sentido. Y fundamentalmente pensar en el usuario, en el trabajador esencial que no tiene otra manera de moverse sino a través del transporte público. Juliano, muchísimas gracias por estas palabras, es muy amable. Un saludo para todos ustedes y muchísimas gracias. Hasta luego.